debe haber una manera de ejercitar esta capacidad que una vez en la vida apareció. Digo, yo pienso en determinada cosa, o digo, estoy caminando y pienso en una persona y a los 20 metros me la encuentro y digo, bueno, quizá de alguna manera tengo esa posibilidad, tengo esa capacidad, sacando el azar en este minuto, digo, sacándolo. ¿No existe la manera de ejercitar esta capacidad de preconocer o no? Sí, yo diría, antes de ejercitar, diría que hagan algo que yo hice cuando era muy jovencito. Mi madre siempre me relataba que tenía un tipo de sueños que le anunciaban la posibilidad del fallecimiento de un familiar. De acuerdo al tipo de sueño que ella tenía, me comentaba que siempre, al poco tiempo iba a fallecer alguien. Yo esto lo venía escuchando desde muy niño. Ya cuando me empecé a interesar por estos temas, la consulté a ella y le pregunté acerca de cómo era ese tipo de sueños. Entonces los sueños que ella me relataba eran, yo cada vez que sueño con una situación familiar, con una reunión familiar, me asusto porque sé que alguien va a fallecer, y siempre pasa eso. Entonces yo le pedí que por favor cada vez que tuviera ese sueño me lo contara a la mañana para yo poder anotarlo. Entonces yo lo anoté, tal fecha, tal hora, me dijo tal cosa. Le preguntaba, ¿cuánto tiempo pensás que puede ocurrir este hecho lamentable, que va a fallecer alguien de la familia? Me dijo, no sé, una semana, no, dame un margen, ¿querés un mes, 2 meses? No sé, pero de aquí a más de 2 meses no va a pasar. Perfecto, anotaba. Pasaban los 2 meses y no fallecía nadie. Sí. Esto lo hice reiteradas veces. Sí. Se ve que mi madre una vez coincidió un sueño, hizo una falsa relación de causa-efecto y atribuyó que cada vez que soñaba una reunión familiar iba a fallecer alguien. Pero se olvidaba después que no moría nadie y olvidaba que había tenido ese sueño. Pero yo estuve para recordárselo y una vez le digo, mira, acá tenés, 15 veces anoté que vos soñaste esto y nunca sucedió nada, no falleció nada. ¿Cómo lo explicamos? Obviamente no tenía explicación. Entonces yo diría, más que entrenamiento, lo que se necesita es aplicar el sentido común. Y si alguien quiere investigar y tiene dudas con respecto a esto, conté esta anécdota de mi madre, pero he hecho otras muy interesantes también, que haga lo siguiente. Si piensa que tiene esta capacidad, volviendo al tema del teléfono, que dice, no, a mí me pasa, supongamos una persona que dice, no, yo siempre pienso en alguien y suena el teléfono. Cuando tiene esa sensación, que la anote hora y día en el momento que tuvo la sensación y ponga un margen, 5 minutos, 10 minutos tiene que llamar, y que después chequee si llamó o no llamó, y así vaya haciendo una cantidad de anotaciones y que después la confronte. Si después de 50 encontró una, que se olvide del tema y no se dedique a entrenarse en eso, que tiene que ocupar el tiempo en algo más importante. ¿No te habrán hecho algún mal a vos? Porque la existencia de los males, esto que dicen que curan y qué sé yo, ¿no tenés miedo de que toda esta gente se enoje con vos y te haga un mal? Me parecería bárbaro que lo intente. De hecho, seguramente alguno lo habrá intentado, pero creo que esto es lo que ha demostrado justamente desde el momento que hoy estamos reunidos acá, y ya que estoy durante tanto tiempo haciendo desafíos monetarios a todos estos personajes que demuestren y demás estas capacidades que dicen tener, soy la prueba más evidente de que esos daños no existen. ¿No te has llegado todavía? Por supuesto. ¿Todavía? Claro, bueno, esperemos que algún día llegue, entonces, lo estamos esperando. Dijo Jorge González Tairo en la revista Tal Cual, el 7 del 9 de 1984, clavada de predicción. Desaparecerá el obelisco. No tiene límite para huevada, ¿no? No, seguro. Es impresionante. Desaparecerá el obelisco. Y por acá tenía otra marcadita que dice: Anastasio Somoza derrocará al régimen que lo ha destituido y volverá a su tierra de origen. Esto lo dijo Enrique Coria, alias Arosep, en el Heraldo el 27 de septiembre del año 79. En 1980, 3 disparos de bazuca mataron a Anastasio Somoza en Paraguay. ¿Qué tenés, mensajes? Sí. Bueno, dame, a ver. Bueno, quería saber si el libro si en el libro se menciona algo sobre Claudio María Domínguez. Sí. Si no, me gustaría saber su opinión, dice. Sí, hay un capitulito, después lo voy a leer, porque son todos capítulos cortos que van mencionando a uno por uno, a todos los que, bueno, tienen que ver con las predicciones y algunas cosas más. Dale. Juan Carlos de Boedo dice, el escritor está negando la existencia de fenómenos paranormales. Él opina que no existen, dice. Yo creo que sí, dice Juan Carlos de Boedo. Ernesto de Varadero. Esperá, ansiosa. Perdón. ¿De que querés decir algo? Bueno, lo que puedo agregar, yo fui muy claro, dije, primero que no niego la existencia de nada, simplemente lo que puedo decir que es lo que hay demostrado científicamente. Si después de tantos años de investigación todavía no se han podido demostrar científicamente los fenómenos paranormales, debemos ser cautelosos cuando decimos que existen los fenómenos paranormales. ¿Qué sería un fenómeno paranormal, por ejemplo? Un fenómeno paranormal sería, por ejemplo, lo que comúnmente la gente denomina telepatía, percibir extrasensorialmente el pensamiento de otra persona, que yo en estos momentos pudiera saber qué es lo que vos estás pensando. A ver. Claro, es que el libro va a ser un éxito.
Bueno, y que este programa va a seguir adelante. Sí, eso sí. Entonces, sí. no negamos la posibilidad de los fenómenos paranormales, simplemente decimos que hasta la fecha nadie ha podido demostrar que los fenómenos paranormales sean un hecho científico. Ahora, el que quiera creer que los fenómenos paranormales existen, lo puede creer. Nosotros no nos le prohibimos que crean, pero que tengan en cuenta que no hay nada que lo haya podido demostrar. ¿Dios para vos sería un fenómeno paranormal? Yo no tengo posición religiosa y yo creo que Dios está dentro del tema religioso, por lo tanto no puedo afirmar ni negar la existencia de Dios, porque yo no lo veo, no lo siento. Bueno, pero se le atribuyen a Jesús o a Dios o a Cristo, como quieras llamarlo, fenómeno, el producir hechos paranormales, resucitar un ser humano. Bueno, ahí tendríamos que entrar en un tema religioso que sería muy amplio. Primero, todos los testimonios que hay con respecto a las famosas curaciones de Jesucristo o milagros que se le atribuyen, habría que evaluarlos primero dentro de su contexto. Cuando leemos un relato, y no olvidemos que los relatos bíblicos que se hacen no son de primera mano, ninguno de los 4 evangelistas que estamos leyendo, no solo eso, sino que no fueron testigos. Los evangelios fueron escritos mucho tiempo después, se fue transmitiendo esta información. Es más, podemos tomar un hecho dentro del evangelio que no coincide tal vez de lo que dice Juan con lo que dice Lucas. Claro. Entonces, evidentemente, hay algo que nos dice que la información no podemos tomarla con total confiabilidad. ¿Y el manto sagrado donde está la cara de Jesús cuando se seca el sudor? No, eso es escéptico es este tipo, no, pero el escepticismo es presentar directamente las pruebas, los exámenes se han hecho del manto famoso del sudario, se siguen haciendo, pero ahora se dedican a hacerla los que no se resignan a aceptar que es un fraude. Entonces van a seguir hablando. ¿Por eso siguen hablando? Claro, todo ese tipo de cosas van a seguir. Evidentemente, acá en el libro hablamos de fenómenos paranormales, decimos que no hay pruebas científicas y van a seguir hablando de que no existen las pruebas científicas. La astrología es una... Pero quizás, Enrique, digo, el mundo necesita suponer o creer que ese manto es sagrado. Que el santo sudario es la cara de... Seguramente el creyente va a necesitarlo creer, y bueno, si lo quiere creer, que lo crea. Eso es muy diferente a la realidad. Yo puedo creer que acá nos visitan todas las noches, enanitos verdes se paran sobre la mesa, y yo puedo estar feliz de que nos visiten enanitos verdes, pero están los enanitos verdes. Porque quiere decir que todos los que suponen que la existencia del santo sudario es real están locos, porque vos estás diciendo que vienen enanitos verdes acá porque vos estás loco. Pasa por una creencia simplemente. Ajá. Yo puedo tener el deseo y... Pero la creencia algunas veces puede ser una patología. Vos tenés información psicoanalítica. Puede ser. La creencia a veces es una patología. Puede haber una patología. Pero de hecho, si alguien está alimentando esa creencia, si alguien se está preocupando desde alguna alta jerarquía de que eso en realidad no termine siendo desmistificado como corresponde, pues si mañana yo sé que esto es un fraude, lo primero que hago es lo archivo y lo dejo. Ahora, si yo lo sigo exponiendo, evidentemente es porque tengo algún interés en que alguien siga creyendo en eso. Para pensarlo, ¿verdad? ¿Y todo esto de la Virgen que ayuda a que un niño no se muera y esas cosas? ¿Hay pruebas de que es la Virgen que ayuda a que ese niño no se muera? Hay 1000 testimonios. La Iglesia, inclusive, recibe en una de las órdenes que tiene toda la información que tiene que ver con milagros. Claro, es la Iglesia lo que lo dice, que la Iglesia justamente forma parte y no, ¿por qué no? Puede ser un cuerpo de médicos independiente que examinen a esas personas y puede decir si realmente fue curada, salvó a algún niño o lo que fuere. Me parece lo lógico. Ahora, si es la misma Iglesia que cree y habla de la Virgen o habla de curaciones milagrosas, yo creo que la Iglesia Católica incluso es bastante cautelosa en cuanto a eso. En el mismo Lourdes hay un comité trabajando sobre ese tipo de presuntos milagros o de cura de enfermedades que hasta la fecha no tiene explicación científica, que de hecho puede ocurrir algo así también. Hay muchas enfermedades que no son conocidas, sin ir más lejos, el SIDA. ¿Alguien hablaba del SIDA hace escasos 10 años? Nadie hablaba. Sin embargo, según datos que nos informan actualmente, pudo haber gente que haya fallecido ya en la década del 60 de SIDA. Pero en esa época no se sabía que existía el SIDA. Y hoy puede haber una enfermedad que puede revertirse por determinado mecanismo natural, incluso, y alguien se lo atribuya a un milagro, sea la Virgen, sea, no sé, Santa Ahora me preguntaba si, digo, sacando el tema de los chantas y todo esto que especulan y lucran con el futuro y con las predicciones, sacando esos chantas de lado, digo, ¿qué sería mejor? Y pensando casi filosóficamente, digo, ¿qué es mejor, vivir con ciertas ilusiones o ser tan escéptico como vos? Yo creo que hay que... En algo... Perdón, sí, yo creo que todo tiene un límite. Las ilusiones pueden ser útiles para muchas cosas. Yo puedo tener una gran ilusión. Para vivir, por ejemplo. Yo puedo tener una ilusión el día de mañana en que voy a tener mucho dinero.
capaz que nunca se concreta. Pero esa ilusión... Pero una ilusión menos material, pero no te serviría tener una ilusión menos material. No, es para explicar un poquito el tema de cómo puede jugar una ilusión a favor de uno. Esa ilusión tal vez de poder tener un poco más de dinero me lleva a esforzarme, a trabajar, a hacer cosas mejores de las que estoy haciendo. Y es una ilusión, porque capaz que nunca se concreta o hay posibilidades externas que me lo impiden y de esa manera nunca llego a concretar esa ilusión. Pero eso me sirve como una muletilla para seguir adelante. Ahora, si yo tengo una ilusión que me puede ser útil para algo, bien vale, por supuesto. Pero porque la ilusión no sé si tiene que ser útil. ¿Por qué tiene que ser útil? No, yo hablo que a veces la ilusión la ilusión yo la identifico bastante con la esperanza. Digo, yo hago este programa con la esperanza de que a alguien le sirva, que alguien se divierta, que me paguen a fin de mes. Hay una serie de esperanzas puestas alrededor de un hecho artístico que es un programa de radio. Seguro. Hay un montón de esperanzas puestas alrededor de este libro, ¿sí? Que escribiste junto a Alejandro Borgo. Y seguramente las esperanzas no solamente pasan para que se vendan, porque se vendan 1 millón de libros, que ojalá se vendan 1 millón de libros, pero hay un montón de ilusiones y esperanzas también puestas alrededor del libro. Y eso te ayuda a vivir. Por supuesto. Por ejemplo, mañana estamos todos esperanzados y tenemos la ilusión que Argentina le gana a Inglaterra, ¿verdad? Sí. Ahora, supongamos que Argentina no le gana a Inglaterra. No ¿La realidad cuál es? No le ganó. Nos vamos a volver locos ni nos vamos a morir. Perdimos, nos vamos a lamentar. Ahí está. El que se muere, el que mañana sale y agrede a otro o provoca inconvenientes en un partido, ese es el que está fuera del límite. Y en esto pasa exactamente lo mismo. Yo no digo que aquel que cree que tal vez la Virgen lo visite o le pueda favorecer en algo, le sea útil o inútil. Está bien, si tiene una creencia religiosa yo la puedo respetar. Ahora, que esa persona el día de mañana se pega un tiro porque dice o va y mata a alguien porque la Virgen le dio un mensaje y dice tenés que eliminar a todos los que no creen en la religión católica, ahí ya se están excediendo del límite. A eso voy cuando hablo. La esperanza puede existir, por supuesto, creo que debe existir. Me parece que es un mecanismo muy bueno del ser humano, por otra parte. Ahora, hay un montón de libros que tienen que ver con esto que te interesa y me parece bien que te interese tanto, que son las estadísticas o la reafirmación de un hecho por la vía científica. Hay médicos en Estados Unidos que han explicado que ha sucedido algo inexplicable, que un chico estaba en coma 4 durante meses y que por un hecho inexplicable el chico está de un día para el otro, de un minuto para el otro, en plena condición física y mental. Digo, y el chico cuando vuelve del coma dice, yo usted lo veía y me atendía otro médico que era un gordito de barba. Esto lo dice Víctor Sueiro con un montón de antecedentes de estudios americanos, de norteamericanos, que reafirman esta teoría. Digo, que alguien lo sacó del coma. No sé si Dios, la Virgen María, el Angelito de la Guarda, no sé cómo se llama. Digo, ¿vos qué decís de esto? Sí, y tampoco podemos dejar de lado un mecanismo natural. De hecho, hay cosas que en un momento de la vida no podemos explicar. Hay muchas cosas. Nadie podría pensar, por ejemplo, que mirando una pantalla pudiéramos ver imágenes. Y bueno, eso puede parecer un milagro. Si uno lo lleva hoy y lleva un televisor a una tribu primitiva y dice, no, esto es un milagro, es Dios. ¿Por qué no lo pueden explicar? Quizás lo que hoy no podemos explicar, el día de mañana lo podemos explicar. De hecho, en medicina ha ocurrido muchas veces. Por eso hacía mención de los casos de Lourdes, por donde se hace un registro de todo el tipo de enfermedades que tiene la gente o patologías. Y bueno, a veces pasan los tiempos, se saben determinadas patologías y bueno, decimos, bueno, esto ya no podemos tomarlo como milagro. Si volvemos al tema de los milagros de Cristo, supongamos que fueran reales lo que ha ocurrido. Cuando Cristo habla de un endemoniado, hoy vamos a un neuropsiquiátrico y todas las cosas que manifiestan o sintomatología que manifiestan los endemoniados de acuerdo al relato del Evangelio son muy similares. Cristo no hablaba de medicina en ese momento ni de psiquiatría, pero hoy sabemos que existen personas con determinadas psicopatologías. Hay histéricos, hay psicopáticos, hay un montón. Entonces hoy lo podemos explicar. Entonces no podemos llevar ese contexto o poner en ese contexto algo milagroso cuando en realidad hoy sabemos que no es necesario apelar a lo milagroso. Sí, quizás digo un epiléptico para aquellos años, para aquella época sería un endemoniado, ¿no? Seguramente, desde ya. De hecho lo hay. Y hoy mismo ocurre. Hoy vemos muchas personas haciendo, qué sé yo, el padre Pedro, que hace exorcismo, no tiene límites en cuanto a eso. Yo considero que es una pseudoterapia, porque lo único que hace es decirle a la gente que siempre estuvo el demonio dentro de ellos, y bueno, si es un alivio sintomático, se van y a los 2 días tienen que volver para que le siga haciendo exorcismo y cobrándole por ello, ¿verdad? Sí. Se especula mucho con esto. ¿Para vos existe el bien o no? Sí, por supuesto. Creo que existe. ¿Y el mal? Bien. Y el mal también. Ambas cosas existen.
Ahora seguimos, 9:10 de la noche y 5 minutos, hay más mensajes, nos vamos después de Radio Noticias del Plata con Daniel Fernández. Debe haber una manera de ejercitar esta capacidad que una vez en la vida apareció. Digo, yo pienso en determinada cosa, o digo, estoy caminando y pienso en una persona y a los 20 metros me la encuentro y bueno, quizá de alguna manera tengo esa posibilidad, tengo esa capacidad sacando el azar en este minuto, digo, sacándolo. No existe la manera de ejercitar. Perfecto, anotaba. Pasaban los 2 meses y no fallecía nadie. Sí. Esto lo hice reiteradas veces. Sí. Se ve que mi madre una vez coincidió un sueño, hizo una falsa relación de causa y efecto y atribuyó que cada vez que soñaba una reunión familiar iba a fallecer alguien, pero se olvidaba después que no moría nadie y olvidaba que había tenido ese sueño, pero yo estuve para recordárselo. ¿Ejercitar esta capacidad de precognocer o no? Sí, yo diría, antes de ejercitar, diría que hagan algo que yo hice cuando era muy jovencito. Mi madre siempre me relataba que tenía un tipo de sueños que le anunciaban la posibilidad del fallecimiento de un familiar. De acuerdo al tipo de sueño que ella tenía, me comentaba que siempre, al poco tiempo iba a fallecer alguien. Y yo esto lo venía escuchando y a ese sueño me lo contara a la mañana para yo poder anotarlo. Entonces yo lo anoté, tal fecha, tal hora, me dijo tal cosa. Le preguntaba, ¿cuánto tiempo pensás que puede ocurrir este hecho lamentable, que va a fallecer alguien de la familia? Me dijo, no sé, una semana, no, dame un margen, ¿querés 1 mes, 2 meses? No sé, pero de aquí a más de 2 meses no va a pasar. Pero desde muy niño. Ya cuando me empecé a interesar por estos temas, la consulté a ella y le pregunté acerca de cómo era ese tipo de sueños. Entonces los sueños que ella me relataba eran, yo cada vez que sueño con una situación familiar, con una reunión familiar, me asusto porque sé que alguien va a fallecer y siempre pasa eso. Entonces yo le pedí que por favor cada vez que